Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0. Hoy estamos con Pablo Vicay de Vicay Abogados y Vicay Asesores y vamos a hablar de fiscalidad cripto, vamos a hablar de las obligaciones que tenemos como inversores, como participantes en el mundo cripto y también vamos a responder algunas preguntas que tenemos en la comunidad. Así que vamos directos con la entrevista. Bienvenido, Pablo. Bienvenido a Momentum Ah, 3.0. bueno, buenos días, Adrián. Muchas gracias por invitarme y bien hallado. Gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta, que es: ¿qué obligaciones fiscales genera el hecho de invertir en criptomonedas, el hecho de estar en criptomonedas? Bueno, pues aquí en España, que yo creo que es de los más tributantes de todos los países de la OCDE, las obligaciones surgen fundamentalmente en dos impuestos para las personas físicas. El primer impuesto sería el impuesto de la renta, el que conocemos todos cuando tenemos rendimientos del trabajo, cuando nos remuneran una cuenta corriente, y en este sentido, pues las obligaciones que tenemos es la de declarar por alteraciones patrimoniales, lo cual quiere decir que cuando hago una transmisión de cualquier activo, cuando vendo el activo, cuando lo permuto, se produce una variación de nuestro patrimonio por la diferencia entre el precio de coste y el precio en la fecha en que transmito la cripto. Por otro lado, tenemos también los rendimientos que podemos obtener en protocolos como el staking. Son rendimientos que los llamamos del capital mobiliario y que se asemejan a los dividendos que podemos obtener por tener acciones de una multinacional. Y por último ya, el último efecto o impacto que tenemos los inversores sería el de los eventos que no se encuadran en ninguno de los dos que he mencionado, es decir, los premios que obtenemos en juegos blockchain, los regalos en forma de airdrops y similares. Todo esto corresponde a alteraciones patrimoniales que llamamos aquí sin transmisión y que también implican o son eventos taxables, eventos fiscales. De acuerdo, como vemos hay una variedad bastante amplia de eventos. ¿Y cómo deberíamos llevar la contabilidad o cómo nos recomiendas llevar la contabilidad? ¿Es suficiente con un Excel o haría falta un programa? ¿En qué casos podríamos tener suficiente con un Excel y en qué casos necesitaríamos un programa más avanzado? Bueno, a ver, con un Excel no sería suficiente, sería una herramienta añadida a tener un programa de contabilidad cripto. El programa de contabilidad cripto nos va a ir valorando el portfolio a su precio en función de la fecha en que sacamos los estados de la cantidad de cripto que tenemos por exchange o simplemente en global. Y esto la mejor manera de llevarlo es en un programa de contabilidad cripto. CoinTracking es el que solemos usar casi todos en la comunidad, pero como no es perfecto, porque ningún software es perfecto, nos ayudan herramientas adicionales como puede ser un Excel, como puede ser un Access o incluso algún programa que pueda permitirme incorporar la contabilidad cripto y que me devuelva los datos de redes que otros programas no nos avanzan, no nos dan soporte nativo. Es decir, si hay un programa como puede ser BitTax o TokenTax o cualquiera de estos que podemos llevar nuestra contabilidad hasta de la DeFi, pues hay redes que no están soportadas. Entonces, todas las redes no soportadas necesitamos sacar los ficheros, depurarlos, necesitamos masticarlos, formatearlos y subirlos al programa. Esto nos permitiría también a la inversa. Yo puedo descargar de un programa de contabilidad cripto redes que sí me soportan y después de obtener ese resultado, incorporarlo al otro programa que es en el que llevaríamos de forma más general nuestras inversiones, nuestros resultados y los registros en general de todo. Muy bien, muy bien. Vamos con la parte de fiscalidad dependiendo de cada país, ya que Uh-huh. en España en general tenemos una mayor presión fiscal y nos gustaría saber tu opinión en cuanto a qué destinos son más favorables que España o qué destinos fiscalmente hablando son más favorables para una persona. Ya sabemos que por otro lado están las sociedades y que hay mayor complejidad y no nos vamos a centrar en este tema hoy,
pero ¿qué países serían más favorables ahora mismo desde un punto de vista fiscal para las criptomonedas? Bueno, mira, en principio la fiscalidad cripto, la fiscalidad del inversor cripto, forma parte de lo que llamamos la fiscalidad patrimonial, la fiscalidad del ahorro. El impuesto de la renta es como dos impuestos en uno. Por un lado va la base general, que son los rendimientos del trabajo, la actividad económica, y por otro lado va la base del ahorro, son dos impuestos distintos que confluyen a la hora de calcular la cuota. Con esto te quiero decir que dentro de esta fiscalidad patrimonial, que es la fiscalidad del ahorro, que es la más económica respecto a la de los rendimientos del trabajo, pues tiene calificación distinta por países, incluso los europeos. Pongamos por caso Portugal, que todavía, y ojo, todavía por poco tiempo y con cautela, la cripto, como no está expresamente mencionada o taxativamente regulada, pues no tributa en la medida que esta no sujeta. Esto va a cambiar probablemente el año que viene, total, o sea, de tal manera que la fiscalidad cripto todavía al no tributar pues nos invita a pensar en destinos donde la criptomoneda todavía no tiene evento taxable. Portugal es uno. Sin embargo, hay deducciones o hay beneficios por países, por ejemplo, el de vender la cripto a largo plazo. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo vendo una cripto donde me mantuve posicionado más de un año, tendrá un evento bonificado de tal manera que no tributará. Esto sucede, por ejemplo, en Alemania. Pensemos por caso que estas dos maneras de tributar patrimonialmente es posible que Portugal, por ejemplo, lo acabe incorporando, beneficiando en ese sentido a los holders. Puede ser, no lo sabemos porque no tenemos idea. También es cierto que Portugal tiene un régimen especial muy interesante, que es el del residente no habitual. Esto permite a pensionistas centroeuropeos o a personas que hacen una actividad económica en cualquier país desplazarse a Portugal y tributar en un régimen que va al 20%, lo cual beneficia más que el 47% que tenemos aquí en España. Pues imaginemos que con esa fiscalidad más laxa portuguesa no es improbable que la cripto acabe teniendo algunos beneficios cuando empiece a ser tributante. Por otro lado, bueno, pues siempre nos podemos ir a países de fuera de la OCDE que pues no tienen ni las mismas presiones fiscales ni los mismos controles fiscales. Nosotros en España, cuando hablamos de control fiscal, tenemos que tener en cuenta que nuestras obligaciones con cripto no solamente es declarar ganancias y rendimientos, sino también informar. En este sentido, el nuevo modelo 721 pues viene a obligarnos a declarar esos activos que podamos tener en el extranjero, de cara también a que la agencia tributaria emita un control, ¿no? O establezca un control de nuestro patrimonio cripto, dado que no tiene manera de traquearlo, no tiene manera de conocer lo que hacemos. En este caso, en el modelo 721, entre comillas, Uh-huh. ¿cómo podríamos hacer una planificación? Porque se ha comentado el tema de las wallets privadas, el tema de la identificación de las wallets privadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque ha surgido bastante polémica en torno a si es posible evitar declarar el 721 a través de una wallet privada y el desarrollo normativo no es lo suficientemente claro desde mi opinión, desde mi punto de vista, porque sí que deja una puerta abierta a la no custodia, pero nos gustaría saber tu opinión al respecto, cómo se definiría ese punto, esa excepción a la regla. Bueno, a ver, el 721 ha incorporado un dato informativo que es, a ver, nos indica que el legislador no tiene ni idea de lo que está pidiendo. Es decir, tú tienes que declarar lo que tengas, los bienes o los criptoactivos que tengas en el extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, si nos damos cuenta, que una DEX, por ejemplo, no está en el extranjero, que una billetera no está en el extranjero y por tanto no tenemos que declarar ni la cripto que tenemos en DEX en cualquier protocolo, sea de pooling o de staking o de cualquier otro tipo. Tampoco tenemos que declarar lo que tengamos en billeteras, pero el legislador ha pedido
las claves públicas donde tengamos almacenado la cripto dentro de un exchange. Es decir, como si el exchange nos fuera a facilitar la dirección donde tienen alojadas las criptomonedas en particular. Entonces, claro, ya me contarás tú cómo vamos a obtener ese dato del exchange para poder decir las billeteras o direcciones con que el exchange está operando. Eso es imposible, salvo que alguno, con excepciones, te las manifieste. No sé si esto cambiará, espero que sí, como para poder incorporar los datos adecuados el próximo 31 de marzo, que es cuando vence la declaración del modelo respecto al 22. ¿Cómo evitarlo? Pues, como ya he dicho, si no hay que declarar las billeteras autolojadas, nuestras propias billeteras, ni lo que tengamos en DEX, pues con tenerlo allí no existiría esa obligación. Lo cual no quita para que el regulador en un futuro nos imponga otro modelo declarativo de todo nuestro patrimonio cripto y su valor, unidades y demás en un futuro. No sé si llegarán a eso, pero bueno, quién sabe. Sí, de momento vemos que la autocustodia, ya sea en wallet fría, wallet caliente, yo soy mucho más partidario de las wallets frías, ya sea Trezor, Ledger o similares como Tcent, hay muchas, SafePal, hay más económicas, más caras y bueno, en general recordemos que una wallet privada o de autocustodia es aquella que tú tienes las claves privadas. De hecho, una anécdota en Argentina nos contaban que estaban también pidiendo las claves privadas y que era absurdo lo que se estaba pidiendo en ese momento. ¿Qué más obligaciones tendríamos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestro portafolio o nuestra estrategia cripto? ¿Qué margen tenemos de actuación? Porque recientemente has publicado la normativa antiaplicación. ¿Cómo podríamos planificar nuestra estrategia en base a este tipo de normativa que no está del todo clara? ¿Qué ventajas podríamos llegar a tener? El apartado más complejo, declarativo de los que tenemos que hacer una contabilidad cripto, es la de las alteraciones patrimoniales. Esto lo que quiere decir es que cuando transmito una cripto se produce una alteración por una variación en mi patrimonio, incluso cuando cambio una por otra. Incluso también cuando regalo cripto, es decir, aunque yo no reciba contraprestación económica a cambio, el hecho de transmitir el activo produce una alteración patrimonial. Esa alteración patrimonial puede ser de plusvalía en función del precio de coste, y el precio de coste lo calculamos a través del sistema FIFO, First In, First Out, lo cual nos dice que la cripto que yo voy adquiriendo, sea por préstamo, sea porque lo compro en un exchange, sea porque me lo regalan en una billetera, Hacienda no discrimina ni su modo de obtención ni tampoco dónde lo adquirí. De tal manera que es como si lo incorporáramos todo a una misma cesta. Da igual que la cesta sea Binance, que sea Coinbase o que sea Kraken, pero cuando vamos sacamos las más antiguas. Cuando hacemos ese estado de variaciones patrimoniales, ese informe de plusvalías o de alteraciones de plusvalías y minusvalías, pues nos podemos encontrar con que en ocasiones el precio de coste fue mayor que el precio de transmisión. Y ahí, pues obviamente, la lógica nos dice que deberíamos restar lo que perdemos de lo que ganamos. Y esto es así siempre que la cripto sea una cripto de trading, es decir, una cripto que se mueva, una cripto que voy comprando y vendiendo, no una cripto en la que me he posicionado, que he dejado en hold. Cuando yo tengo una cripto en hold, una cripto que adquirí hace tiempo, me costó más de lo que vale hoy, la transmito y la recompro, ahí es donde está la norma antiaplicación o norma antirrecompra, la recompra hace que Hacienda considere que no ha habido una verdadera alteración patrimonial cuando es de minusvalía. Si es de plusvalía, sabes que va a barrer para casa y al final nos va a hacer tributar. Pero cuando recompro algo que he vendido previamente a pérdidas, no me lo deja imputar. Repito, esto es así para moneda que no se mueve, para cripto que no se mueve, para cripto en hold. Es una manera que tiene el regulador, pues, de corregir los comportamientos artificiosos del contribuyente, pues porque considera que cualquier acción tendente a rebajar la factura fiscal, él lo llama ilusión. Esto es lo que ha hecho el regulador ya desde hace muchos años. No nos deja aplicar dentro de lo razonable, pues según qué comportamientos.
Entonces sí, nos parece claro que cuando vendemos una cripto a pérdidas que no se ha movido y la recompramos, pues obviamente no hay un cambio en la composición de mi patrimonio, desde luego que sí. Y ojo, porque esto es así incluso cuando antes de vender he comprado la misma cripto. O sea, no vale decir vendo y recompro. Entonces, para evitar eso, lo que hago es compro antes y vendo después. Tampoco nos valdría. Entonces, la estrategia para evitar la norma anti-recompra es simplemente que cuando recompremos y vendamos en el ejercicio, ahí ya sí podremos imputarnos dicha pérdida. Es decir, venta, recompra, venta, ahí ya sí que nos permiten imputar, porque esa cripto ya la he vuelto a vender. No obstante, si lo que hacemos en lugar de recomprar, vender y recomprar, si lo que hacemos es ponerla en trading, si esa moneda tiene una vocación cortoplacista, una vocación de ser negociada a lo largo del ejercicio, y eso lo podemos demostrar con el propio movimiento que tengo en ese activo en cuanto a compras y ventas, pues ahí sí que me dejaría incorporarme las pérdidas siempre. No es lo mismo hold que trade. Y ahí es donde está la clave para aplicarnos las pérdidas siempre. Genial, pues muchas gracias por la aclaración y seguimos en contacto. Te invitamos a venir en el futuro al canal y dejamos sus links de contacto, dejamos tanto su LinkedIn como la web de Vicai. ¿Y quieres terminar con alguna reflexión, con algún mensaje que quieras lanzar a la comunidad? Bueno, pues alguna reflexión, siempre digo la misma, independientemente de que tributemos o no tributemos, independientemente de que estemos en España, en Chipre, en Portugal o en El Salvador. La contabilidad cripto es fundamental por dos motivos. Es fundamental para acreditar. El acreditar nos va a permitir el poder decir que esto que hemos obtenido, que esta ganancia, forma parte de la base del ahorro, que es la más económica. Es decir, que esto que de repente me viene al banco, viene de cripto, y que con esa cripto a lo mejor empecé minando o empecé con una pequeña inversión. Y ahora tengo un por 100 o un por 200 o lo que sea. Si yo puedo probar la traza coherente de todos los flujos, primero, podré acreditar de tal manera que Hacienda me lo calificará en la base del ahorro. Y segundo, podré acreditar también prescripción. Cuando yo no acredito los flujos coherentes de cripto, esto me va a poder eh, me va a ocasionar un problema con Hacienda, que barre para casa, como te decía antes, y lo que va a intentar es siempre decirme que esto lo he ganado no justificadamente, me lo va a meter como si fuera un airdrop, como si fuera un premio, a la base general, y luego me va a incorporar un régimen sancionador del 150. Esto por un lado. Pero si estamos en otros países y con el futuro de las wallets autoalojadas, autocustodiadas, tan en entredicho, porque las wallets autoalojadas equivalen a un maletín con mucho dinero en ocasiones y el efectivo no gusta. No gusta pues porque es fuente de delincuencia, de terrorismo o incluso de narcotráfico. Y por supuesto de blanqueo, ¿no? Entonces, las wallets autoalojadas bien trazadas en el futuro van a poder acudir a la CEX a hacer sus permutas, pero las wallets autoalojadas no trazadas van a tener problemas en el futuro. Por eso se hace fundamental este registro y esta contabilidad cripto para poder probar todo esto. Prescripción, base del ahorro y poder decir que mi cripto está limpia y poder cambiarla en una CEX. Perfecto, porque recordemos que una lógica muy importante dentro de cripto, y no solo en cripto, sino también en el sistema financiero tradicional, es poder demostrar el origen de los fondos. Un ejemplo muy clásico es el de un desempleado que aparece con 100.000 euros o con 50.000 euros para comprarse un coche. Ahí incluso pasando por cuenta bancaria saltan las alarmas, pero ahí al final tenemos una serie de trazas dentro del sistema financiero
que bueno, le darían un poco más de seguridad al que aceptar el capital, en este caso, por ejemplo, un concesionario, pero si hablamos de un maletín, ahí ya es más complicado y claro, no es lo mismo demostrar que has comprado y vendido con una coin, con una cripto que tiene un precio de lista que con un NFT, que ahí Bien. se abre otro terreno muy Ahí, interesante ya para otro vídeo, que no queremos así que sea es. demasiado amplio el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por venir y hoy es lunes, así que feliz semana, mucho ánimo con todos los objetivos y todos los retos de la semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Adrián. Saludos. Adiós.